Muy buenos días a todos, bienvenidos a Familiarizarte, el arte de ser familia. Perdón por la congestión y esta voz horrible, pero bueno, que nada nos detenga, ni menos un resfrío y una congestión para hablar de cosas importantes. Les agradezco a todos por seguir estando ahí y seguir interesándose por temas que nos pueden ayudar a nosotros a ser una mejor familia o ayudar a los demás, ¿sí? Para el día de hoy pensé en un tema que está muy en boga y que hay muchas, muchas cosas que no tenemos en claro, no sabemos bien algunas definiciones y para eso para poder ayudar necesitamos saber un poquito más. Y hoy vamos a hablar sobre la ludopatía adolescente, ¿sí? Para eso invité a Axel Banfi, bienvenido, ¿cómo Buenas, ¿cómo estás? estás? Él es el presidente de la ONG Comisión Psicosocial Latinoamericana y que trabajás muchísimo, muchísimo con estos temas ahí en la ONG. Y necesitamos, o sea, muchas veces los papás sabemos que ahí hay un problema cuando vemos a nuestros hijos que están mucho tiempo en la compu, metidos en un juego, pero como que a veces minimizamos y decimos, bueno, está jugando, y a veces no pasa nada porque está acá adentro pensando que un peligro siempre está afuera, ¿no? Y, y en realidad están ahí, al clic literal de entrar en algo peligroso. Empecemos por lo más básico, que es entender qué es la ludopatía. Bien. Bueno, mira, generalmente se entiende que la ludopatía es la adicción al juego, que en parte sí, por ahí, pero también hay que entender que hay una cuestión detrás de deseos, necesidades que se van satisfaciendo, compulsiones que componen más allá del juego, como hablábamos antes acerca de que no siempre se apuesta a dinero, no Mm. siempre hay dinero de por medio en la problemática. Lo cuento porque pasó hace muchos años. Una vez una persona que está en un tratamiento de adicciones me contó cómo su padre había apostado a su hijita, la virginidad de su hijita de 7, 8 años, ponele. Terrible. Y ahí no había dinero de por medio. Esto es un delito, por supuesto, no es lo mismo, no hay que comprar, no es lo mismo que ir a apostar dinero. Pero para entender un poquito lo que mueve a la persona que va a apostar y que tiene este problema. Muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces hay personas que no tienen límites, a tal punto que llegan a cometer estas atrocidades. Entonces, entendiendo de lo básico es esta compulsión a la apuesta, compulsión a apostar, a tener todas estas sensaciones. eh, la ludopatía tiene una característica que es la compulsión negativa, que tiene que ver con que está presente en otras adicciones también, pero no en todas, ¿eh? Que es realizar una conducta esperando que el resultado sea otro. En la cocaína no se da tanto porque la persona ya sabe lo que va a consumir, cuánto va a consumir y lo que va a sentir. En la ludopatía sí se da porque la persona dice, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esa Como vez que nunca tiene la llega, esperanza de que cambie. tal cual. Mm. Y en la adicción emocional, por ejemplo, también se da, esta vez va a cambiar, lo voy a perdonar y esta vez va a ser diferente, ahí también se da. Pero bueno, en la ludopatía es como que está recontra presente esta compulsión Total. negativa. ¿Y por qué en los jóvenes es especialmente, o sea, qué es lo que los jóvenes estén más vulnerables ante la ludopatía, ¿no? Porque eh, si bien, o sea, yo pienso, y capaz que es medio en la imaginación, ¿no? Cuando pensamos en ludopatía, en adultos, digo, bueno, no sé, alguien que no puede salir de un casino. Pero ya la gente ya ni va al casino, es otra cosa. Y no digo que no pase tanto en los adultos, pero los adolescentes están especialmente vulnerables. ¿Por qué es eso? Y hay dos factores claves. El primero tiene que ver justamente con esto, con la vulnerabilidad. El cerebro se desarrolla hasta los 24, 25 años, algunos estudios marcan hasta los 32, pero hasta los 24 años como base, y se habló siempre, el cerebro es completamente inmaduro. Entonces, van a tener conductas sin entender las consecuencias, porque justamente no tienen experiencia y no tienen madurez. Y lo que termina de componer todo esto es que hay empresas que invierten millones las 24 horas, inclusive con psicólogos, hay muchos psicólogos detrás de esto también. De hecho, hace mucho esto pasaba en los supermercados. Vos entras a un supermercado, hay mucha psicología detrás de esto. En los colores, en Claro, los tipos de anuncios, en a qué altura encontrás los productos, en las islas. Bueno, ahí ponele, sí, se está persuadiendo y manipulando, pero ponele que no es tan grave como con la ludopatía. Hay empresas que invierten millones para que la persona justamente entre ahí y no quite su atención. Entonces, inmadurez más inversiones millonarias
para aprovecharse de esa vulnerabilidad, dan el combo perfecto. De hecho, hacen algo ilógico, lógico. ¿Qué sería Claro. ilógico? Creer que una empresa se va a sustentar dando dinero. Yo no puedo creer que Lógica pura. claro, tal cual. Lo ilógico se vuelve lógico. El hecho de decir, no, esta vez gano, esta vez gano, esta vez gano, nunca se gana. De hecho, hay una cuestión en la ludopatía que es la etapa dorada, que es cuando la persona solamente logra ver lo que ganó y no tiene en consideración lo que perdió. Yo esto lo veo en escuelas cuando vamos a dar las charlas, que preguntás ahí, los chicos te dicen, ponele, no sé, el viernes gané 500.000 pesos. Pero cuando vos le preguntás de lunes a jueves, ellos perdieron por ahí 800.000 pesos. Nunca ganaron. Siempre siguen en números negativos. Pero ellos entienden que ganaron. Eso se llama la Claro. etapa dorada que se da al principio. Y en el adolescente es aún peor porque es más inmaduro todavía. Total. Bueno, había una pregunta que para mí era fundamental, saber que no siempre tiene que haber una apuesta de una remuneración. O sea, la ludopatía es solamente por el hecho de jugar, ¿no? Y acá también hay otros componentes que hablamos hace un rato, ¿no? Los adolescentes encuentran a través de los juegos un nicho en el que pueden hablar sin prejuicios, hablar libremente, de sus cosas personales, lo cual no saben quién es el otro, porque el otro es un nickname, ¿no? Que dice, no sé, Panther 345, y vos decís, mi amigo Panther 345, y no sabes Y el quién nombre. es, ¿no? Como dice la película, puede ser un tipo en el sillón de la casa o en el sótano de la casa de la mamá y no sabes qué clase de predador es. Bueno, Pero, pero como todos están escondidos atrás de un personaje, sienten esa libertad, ¿no? Y vos decís, qué ironía, y sienten esa libertad que afuera no la tienen. Entonces, desde ese lugar también es muy difícil decirle, bueno, vos tenés que salir de ahí, y cuando tiene que salir de ahí, ¿a dónde va? ¿No? sí. Bueno, primero, hay algo interesantísimo detrás de esto que estás planteando, que es el mundo de las sensaciones. Nosotros nos movemos detrás de sensaciones. De hecho, ahí no me acuerdo el nombre, pero en China, se encuentra todo el mundo, pero esto empezó en China hace poquito. Crearon como si fuera un mercado libre, donde vos puedes comprar productos carísimos sin pagar, pero obviamente nunca te llega. Vos lo comprás, haces Lo vi, sí, sí. toda la simulación de Sí, pago, pero no te va a llegar el producto. Millones de personas entran por día. Solo total. buscan una sensación. Y esto también va para lugares más oscuros. Hace un tiempito hicimos una denuncia por una institución que da matrículas truchas. En el momento que alguien que no es el Estado, te da una matrícula, la mayoría sabe que eso hay algo raro, porque no te puede dar una matrícula a un Mm. tipo. Pero la sensación de tener un número para que vos puedas firmar y sellar, no importa, entiendo que hay algo raro, pero igual lo compro, igual lo pago, igual lo uso, es lo que me llevó a eso. Todos son sensaciones. Hace un tiempito fui a merendar a un lugar, me dieron una carta que yo no entendía nada, 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 y le dije a la chica, explícame qué es, quiero un submarino con una media luna. Y ahí me dijo los nombres, que eran en francés y en no sé qué otras cosas raras. Mucha gente va ahí por la sensación. Yo fui porque no me quedó otra, a mí no me gustan mucho esos lugares, pero no había nada cerca. Esto fue Martínez. No había nada cerca, normal de donde voy yo, que es un tipo Claro. que te atiende y te dice, ¿querés una media luna y un café Quiero con un leche? café, claro. La gente va detrás de esto, de estas cosas nuevas, Las ¿no? Y experiencias. después Sí, pagás el triple lo mismo, solo que está en francés, ponele. claro. Pero es la sensación que te genera. Entonces, primero partamos de ahí. Todo lo que hacemos, que vos estés acá es porque te genera una sensación. Sí, tal Que cual. yo Obvio. haya venido es porque me genera sensaciones. Todo es sensaciones. Y tu pregunta era, ¿cómo hacemos para sacarlo de ahí? Mm. Bueno, si me permitís, te cuento algo breve. Sí, obvio, obvio. Hace Tengo un una hora. tiempito atrás trabajaba en una iglesia y se postuló esto. Bueno, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Cómo traemos chicos? Y lo que yo pregunté fue, nosotros tenemos que traerlos los días sábados. Nosotros le tenemos que ofrecer algo mejor de lo que ofrece el estar en la casa o estar con los amigos en la esquina. Bueno, ¿qué mejor es que estar con los videojuegos, que drogarse, que tomar cocaína? ¿Qué mejor que eso? Es muy difícil. Entonces, tenemos que ofrecer una sensación igual o mejor. Si vos querés sacar a alguien de los videojuegos, ni hablar de ludopatía, de los videojuegos compulsivos, no digo lo normal, sino los compulsivos, bueno, ¿qué le ofreces? ¿Le vas a ofrecer, viste, como antes que había que sostenerle el coso de lana a la abuela mientras tejía? Si le vas a ofrecer eso, perdiste. No digo Claro. entrar en su dinámica de
de estímulos, pero ofrecerle algo. Total, hay una frase que es muy recurrente que dice, cuando los chicos te dicen, estoy aburrido, ¿no? Y hay un chiste gráfico, dice, la mamá le dice, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Hoy en día tenemos que ponerlo también en contexto eso, porque si los chicos vienen de acceso a pantallas en donde hay gratificación constante, eh, deslizamiento, ¿no? Que todo el tiempo están teniendo información, teniendo datos, no información, porque la información cuando vos lo podés procesar y ni siquiera tienen la capacidad de procesarlo porque tienen muchos datos, ¿no? Y todo el tiempo están estimulando su cerebro. Cuando pasan al mundo analógico, que es la vida real, ¿no? Eh, es muy difícil contener eso porque tienen un exceso de energía se acostumbraron a que el mundo pase tan rápido, ¿no? Que es muy difícil para ellos sostener eso. Entonces, decir, bueno, aburrite, bueno, empecé a crear y no saben porque no tienen el entrenamiento. Mira, hace poquito hubo un incendio en un generador en La Plata que parte de la ciudad se quedó sin luz. Y me acuerdo de estar charlando con unas adolescentes y decían, me tuve que poner a hablar con mis hermanas, pero con este tono, ¿no? Indignada. Y le digo, ¿y qué descubriste? Y dice, no, que ellas quieren trabajar cuando seas grande, una que sea doctora, veterinaria. Le digo, ¿y lo sabías antes? No. No. Entonces, pero desde la indignación que no me quedó otra que entrar en contacto con la gente que tengo alrededor. Y entonces tenemos que entender que ese también es el ambiente del cual tenemos que rescatar a estos chicos cuando notamos que ya se está pasando de claro oscuro el hecho de jugar a los jueguitos. Claro, tal cual. Y es complicado también porque ya se nace con eso. Ya es una cuestión cultural. Tanto los videojuegos como el celular. Hay un video que se hizo muy famoso, que la verdad no juzgo, cada uno cada con su vida lo que quiera, pero en el video se ve como una madre está como en una especie de mayorista, tiene una cartera que es para sostener la tablet, y la tablet tiene un dibujito. Y ella no agarra de la mano a la nena, digo yo que es la madre, capaz no es la madre, sino que la nena va detrás de la pantalla. Mientras ella agarra cosas, la nena va detrás de la pantalla. Es una forma virtual de darle la mano con él. Claro. Pero no considero que sea saludable. Me parece que no es saludable para No, nada. Ya ni siquiera el contacto físico se presenta ahí. Es eficiente, pero no es saludable. Y no todo lo eficiente es saludable y viceversa. Es que termina siendo una visión adultocentrista, ¿no? De mientras que yo pueda estar tranquila para hacer mis cosas, ¿no? Y tenemos que entender que si trajimos hijos al mundo es justamente para dedicarnos, es el único trabajo que tenemos 24/7 durante toda la vida, pero que necesita dedicación exclusiva los 10 primeros años seguro, ¿no? Después ya arrancan a ganar independencia y lo necesitan. Pero lo mismo con adolescentes. Los adolescentes también, los papás, corremos ese riesgo de decir, bueno, ya estás grande para algunas cosas. Y que ellos también están en una parte, porque es parte de su ciclo vital, entender que las demostraciones afectivas les cuestan, que superar la vergüenza les cuesta, que incluso hasta el abrazo les cuesta porque están todavía hasta reconociendo su cuerpo. Entonces, escucho mucho que dice, mi hijo me repele. Bueno, pero no por eso hay que ceder y decir, no necesita amor, lo necesita que lo entiendan en ese punto de su vida y darle amor de una manera que le llegue. Yo tengo una teoría que es debatible, por supuesto, pero no hay que tomarla literal, que es que cuando uno tiene hijos cede derechos. No literal, a ver, a lo que voy es con que yo ahora tengo el derecho, si quiero, de irme a la costa 5 días con él. Tengo el derecho. Simplemente agarro el auto y me voy. No voy a ir preso por hacer eso. Pero tengo un hijo que necesita que yo esté, que necesita que lo lleve, él hace terapia, por ejemplo, que lo lleve a terapia. Entonces hay derechos que los tengo que ceder. Y algunos tienen que ver con esto, con este tipo de conductas que vos decís. Si bien de esto del adultocentrismo, algunas cuestiones uno puede decir, tengo el derecho de, pero cuando tenés un hijo hay algunos que los cedes. Total. Es una teoría, no digo que sea literal, pero uno los termina cediendo. Es esta cuestión de la responsabilidad. Absolutamente, si no, es la cuestión del ejemplo, ¿no? Me gusta esto que dijiste, que es la ilusión
de que si yo sigo apostando, sigo apostando, sigo apostando, sigo apostando, en algún momento gano, ¿no? Que es la definición de locura, ¿no? Hacer siempre lo mismo Claro, esperando un resultado claro. distinto, ¿no? Pero cómo eso es, Sí, los sí. atrapa y los cega. La dinámica es muy similar a la de cualquier droga. Eh, Neurológicamente es dopamina segregándose en el núcleo accumbens. De lo que conlleva todas las adicciones en realidad. Y después va la conducta de repetición, necesito repetirlo, cómo lo conseguí, cómo lo repito, son las preguntas básicas del cerebro. Y se termina convirtiendo en una conducta compulsiva, que en realidad la definición de adicción es eso, conducta compulsiva que deviene en un pensamiento obsesivo. Esa es la definición de adicción. Después ahí le puedes poner cualquier cosa, pero Mm, cualquier cosa. Y la ludopatía conlleva mucha obsesión. total. Ponele, no sé, yo ahora estoy acá en la radio y veo que son las 11:20. Si yo soy un ludópata, voy a tener en claro esos números. Bueno, a ver, el 20, ¿qué puedo hacer con el 20, el 20, el 20? No por casualidad miré el 20. Y toda esa obsesión después me va a llevar a apostar de alguna forma en la ruleta o como sea al número 20. ¿Entiendes? Es un mundo terrible, oscuro y es desagradable, ¿no? Que se normalice y que ocurra en lugares lindos, porque un casino, está bien, si me preguntas a mí, yo he ido 2 veces, no me agrada el olor, los estímulos para nada. Fui una vez a conocer y una vez acompañé a un amigo. Nunca más. Pero no deja de ser un lugar lindo, o sea, no es como en Brasil hay un lugar que se llama Cracolandia, que son unas cuadras donde literalmente, sí, en Brasil es todo crack en la calle, o sea, es toda No, una horrible. zona literalmente de crack, personas tiradas en la calle, es terrible. No es algo así, es un lugar más sociable, donde hay gente de mucho dinero, gente bien vestida. De hecho, la otra vez hablaba con un familiar que antes no te permitían entrar al casino si vos no ibas bien vestido, Es si no ibas cierto. con saco y Sí, corbata y demás. No sé hoy cómo es, pero ella me contaba que antes no te permitían. O sea, a tal punto que se llegó a eso. Tenés lugar para fumadores, mm, tenés el lugar para gente, digamos, VIP, la gente de mayor dinero, como que es algo socialmente más agradable, más lindo y da más sentido de pertenencia. claro. Porque por ahí el sentido de pertenencia en Cracolandia, no sé si lo llegas a desenvolver, vas por una necesidad terrible, obviamente, pero acá sí, acá es un punto de encuentro con él. Me gustaría que nos cuentes cuáles son las consecuencias reales, porque los chicos obviamente en esto de que no tienen la madurez suficiente para entender cabalmente la consecuencia de sus actos y de este comportamiento adictivo, pero los papás sí. Y a veces se quedan en esto de que no, estás jugando a los jueguitos, ¿no? Pero tiene consecuencias reales en el mundo real físico. ¿Cuáles son esas? Mira, a la larga, y acá voy a citar a Gastón Pauls, me parece que es un gran referente de las adicciones, al menos yo escuché Mm, de él, pero estoy hablando a la larga y exagerando, ¿eh? No en todos los casos, cuando hablamos de ludopatía, quiero decir que hay un trecho en donde se puede ayudar, pero a la larga y muy sostenido en el tiempo, lo que él dice es cárcel, hospital o cementerio. Ese es el resultado, y no lo digo de alarmista. 15 años hace que trabajo con adicciones, entiendo de lo que estoy hablando. Sé que si no se busca ayuda, a la larga realmente termina en estos 3 lugares. Sin ir tan lejos, resultados, digamos, más a corto plazo, el aislamiento es uno de los peores. Me gusta entender a mí que el aislamiento es uno de los peores porque conlleva otras cosas. Cuando mm, hablamos de adolescentes, el aislamiento, ponele por ludopatía, puede conllevar tranquilamente a la problemática de grooming, total, porque está total. aislado, porque está indefenso y porque hay alguien alrededor. A mí me gusta citar, yo no soy religioso, pero me gusta citar a la Biblia en esto. Podríamos entender, la Biblia dice que el diablo es como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. El perverso anda como un león rugiente buscando quien está aislado, Mm. para mandar un mensajito y decir yo te quiero, yo estoy acá, habla conmigo, yo te consuelo. Al principio, la primera etapa, después abusos, asesinatos y cosas gravísimas. El aislamiento me parece que es uno de los peores que conlleva la ludopatía. Después la falta de habilidades sociales básicas, porque tenés un adolescente que creció en una habitación o con un celular, no va a poder estar toda la vida. Va a estar siempre y cuando mamá o papá o quien sea pueda sostener esa vida. Pero el día que no se pueda va a tener que ir a trabajar. Y si ya tiene el sueño cambiado, ya es una persona que duerme hasta las 3 de la tarde, bueno, dudo que pueda mantener un trabajo llegando tarde todos los días. Mm. Entonces, segunda consecuencia, podríamos
mencionarla como la falta de habilidades sociales. Y en tercer lugar viene lo que se vive hoy en día, las deudas, problemas con prestamistas, depende en dónde estés, va a ser más oscuro o no, porque una cosa es deberle a Mercado Pago, que es terrible también, obviamente, pero otra cosa es deberle al usurero, digamos, del barrio que Total, te puede meter un sí, tiro en las piernas. total, Yo enmarcaría en esos tres. De ahí se sí. ramifica y podemos hablar esta mañana. No, tal cual. Y teniendo en cuenta también, ¿no? Hago hincapié en el ciclo vital del adolescente, ¿no? Que justamente en la infancia los papás estamos muy presentes, ¿no? Y que la referencia de los hijos siempre somos los papás. Entonces, papá, es cierto que esto, es cierto, mamá, es cierto que esto. Entonces, nosotros somos los que le vamos configurando el mundo a los hijos en la infancia. En la adolescencia es normal y es así de todos los adolescentes. No es que me pasó a mí o te pasó a vos, le pasa a todos, porque es así como evoluciona el ser humano. Se vuelca más a lo social, al grupo de pertenencia, a identificarse en el otro. Si el otro lo hace, yo también. ¿Y por qué el otro lo hace o por qué el otro lo tiene y yo no? ¿Cómo es que yo tengo esto y el otro no? Entonces, si se aísla, está perdiendo ese parámetro de reflejo de sí mismo. Entonces, está ahí como no construyendo su propia imagen, ¿no? Ni su propio lugar, ni buscando a quién parecerse, ¿no? Yo me acuerdo en la adolescencia, yo pasé por todos los estilos de música y de vestimenta, y me duraba una semana, pero era en busca de quién era yo y de lo que me gustaba. Si el adolescente se aísla y solamente se queda atrás de esa pantalla, no está buscando ser quien necesita ser. Bueno, hay dos autores que se estudian en la carrera de psicología clínica, en la materia de psicología social, que es Berger y Luckman. Mm. Ellos plantean la sociabilización primaria y la secundaria. La primaria tiene que ver con los vínculos primarios, mamá, papá, hermanos, todos los cercanos. Y la secundaria ya es cuando se hace la salida exogámica y comienza a explorar en el entorno secundario. El tema es que las habilidades adquiridas en la sociabilización primaria las voy a tener como herramientas para la secundaria. Y ahí es donde aparecen todas estas cuestiones. ¿Qué mirada hubo? ¿Cuán presente, saludablemente hablando, estuvo estas figuras principales? Porque si no, salís a la sociabilización secundaria sin las herramientas básicas, como por ejemplo una autoestima saludable. Totalmente. Y la persona con ludopatía, sumado a padres, que no digo que sean buenos o malos, porque a mí no me corresponde juzgar, pero mínimamente sin herramientas para trabajar esto, que nadie nace con estas herramientas, es muy probable empezar a decirle, sos un drogadicto, sos un adicto, sos un inútil, me arruinaste la vida. Bueno, todas esas herramientas le estoy dando para que después salga a sociabilizar. Y donde se encuentre un hueco que me define igual que con mi sociabilización primaria, me quedo ahí. Entonces, que me metan 2 cachetazos por semana, bueno, es parte de lo que me merezco. ¿Se entiende? Y ahí es donde empezamos la construcción terrible, terrible. Después viene la etapa de la adultez. Bueno, Absolutamente. hay un montón de cosas. Sí, 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 sí. Está bueno porque no, o sea, si bien empezás a tirar de la cuerda y termina saliendo un montón, esto que dijiste antes, no es de alarmista, sino de ser conscientes Claro. de que todo lo que nosotros hacemos como papás tiene un gran impacto. El abrazo que damos o que no damos, ¿no? El decirle, vení, charlemos, te escucho, o bueno, en la adolescencia es muy difícil, y esto material de casi todas las consultas de papás adolescentes que me tocan, eh, entender también que los chicos, para llegar a hablar con vos en la adolescencia, atravesaron un océano de dificultades, de vergüenzas, de dudas, que capaz hasta lo googlearon o lo charlaron con ChatGPT antes de venir a planteártelo a vos, ¿no? Entonces, una vez que entendemos que hay todo un proceso anterior al, che, ma, ¿sabes qué me pasó hoy? Ta, 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 ta. Tenemos que estar sumamente presentes ahí, ese momento, ¿no? Porque vos relataste toda una serie de escenarios que pudieron haber sido, pero si yo hoy empiezo a tomar conciencia y hoy quiero que mi hijo salga adelante y cambiar la historia, hoy se puede revertir todo eso. No es que si no se lo di en la infancia, ya no se lo puedo dar después. Claro, tal cual. Y hay un factor clave, mientras hablabas me acordaba, el otro día hablé con una persona, hay algo que los padres nos olvidamos a veces, que es algo necesario para el constructo social, que es el arrepentimiento. Muchas veces no nos arrepentimos porque creemos que está mal. También creo que hay algo cultural, pero yo creo que si te equivocás con tu hijo, porque no tenés las herramientas, porque nadie nace con las herramientas Mm. de ser padre de un hijo con adicciones.
Si te equivocaste, si lo insultaste, si le dijiste sos un drogadicto, arrepentite. A ver, arrepentite. Andá, pedile perdón, habla y decir, mira, la verdad que no sé qué hacer, esto me supera. Porque así también le estás dando herramientas. No significa justificar, No, no, no. porque ya entraríamos en el ámbito de la coadicción. No es justificar, pero es decir, mira, yo te voy a poner un límite. Estuvo mal como te lo dije, ponele, estuvo mal que te haya dicho esto, pero no quiero que vengas más a casa a las 3 de la mañana, ponele. Bueno, eso es, digamos, como algo básico para la construcción social. Me acordé porque la otra vez hablaba con una persona de esto. A veces nos olvidamos que nos podemos y que nos debemos en algunos casos arrepentir. Total, Porque sí. lo mismo, son las herramientas que le estamos dando a la otra parte. En algunos casos, en otros tenés que mantener el límite. Pero cuando ya vas por encima de sus derechos, y arrepentite, volvé para atrás, subsanalo y continuemos. Total, sí, es la mejor enseñanza de humildad, de resarcir el error, de pedir disculpas, de enseñarle que uno no pierde su identidad ni su lugar, y todas esas cosas. No hay otra manera de enseñársela es decir, me equivoqué. Mamá tiene que aprender a, a manejar su frustración y su enojo. Ayúdame. Y eso es construir un vínculo saludable dentro de la casa. Y no importa la edad que tenga, porque si nosotros creemos que por decir, disculpa, me equivoqué, en realidad la que es débil es nuestra percepción de nuestra autoridad y de nuestra paternidad, maternidad, ¿no? Al contrario, estamos ejerciendo una enseñanza muy valiosa para nuestros hijos y no nos va a quitar el hecho de que él siga siendo mi hijo y yo voy a seguir siendo su mamá. Pero sí es muy valioso esto. Ahora, ¿cómo podemos empezar a revertir o a prevenir, ¿no? Porque digo, bueno, mi hijo adolescente, 13, 14, 15, juega a los jueguitos, pero no creo que sea, eh, creo que por ahora es un juego. ¿Qué cosas tengo que empezar a prestar atención para decir, bueno, a ver, esto, ¿en qué momento se va a empezar a tornar más oscuro sin que yo me dé cuenta? Porque muchas veces pasa por esto, que nosotros creemos que está tranquilo porque está ahí adentro, porque afuera hay droga, afuera hay delincuencia, afuera hay un montón de cosas, pero no terminamos de entender que también se cuelan por la pantalla. ¿Qué tenemos que empezar a mirar? Bien. En primer lugar, yo diría el tiempo que se dedica a. El tiempo que se dedica a es el tiempo que mi cerebro está necesitando esas sensaciones. Necesitando, remarco esa palabra. Eh, Se recomienda que menos de 2 años, cero pantalla. Después de 2 años para arriba, 2 horas por día como máximo, más o menos hasta los 12 años. Y después de ahí sí, bueno, va a depender de cada persona y situación. Teniendo eso como base, ¿eh? Después, en un adolescente o en un adulto, ¿cómo podemos evaluar? Bueno, ¿qué se está dejando de hacer para estar con la pantalla? ¿Entienden? Muy buena esa. ¿Qué estoy dejando? Una cosa es dejar ponerle, no sé, no se me ocurre algo, dejar de hacer, yo antes dibujaba a mano, bueno, ahora estoy con la pantalla. Una cosa es dejar eso que puede en algunos contextos no ser saludable, pero ponerle como algo básico, y otra cosa es dejar de comer para estar con la pantalla. Es diferente. Entonces ya ahí ya tenemos otro parámetro que se está dejando para estar con la pantalla. A veces, ponele que yo esté trabajando con vos ahora, y si yo me pongo en el celular, no hacer algo de trabajo, y sino que pierdo el día del trabajo en las redes sociales, bueno, estoy dejando de trabajar. Lo que me permite analizar esto es cuánto estoy degradando mis roles en la sociedad. Yo como padre, adulto, mi rol en la sociedad es proveer a mi familia. Después puedo tener otros, como jefe, como empleado, como lo que sea. Bueno, ¿cuánto se está degradando estos roles con la pantalla? Esto aplica también para la cocaína y para otras drogas, ¿no? Sí, para todas las adicciones. Sí, sí. Los roles, por un lado, y por otro lado también cuánto se están degradando mis habilidades sociales. Eso más va para los adolescentes, ¿eh? ¿Cuánto se degrada? Que acá también hay una conversión de las habilidades sociales, lo que hablábamos antes. Antes salíamos, nos juntábamos con nuestros amigos, ahora hablamos por redes sociales. Bueno, hay que ver cómo estoy cuidando esos vínculos. También hay que ver los parámetros, depende de un montón de factores, ¿eh? Yo creo que ese sería como segundo punto. Dijimos pantalla, el análisis de los Del roles que tiempo, estamos sí. teniendo, y después la compulsión. La compulsión es cómo repito la conducta. Puede ser leve, moderado, grave. Leve es, si no tengo nada que hacer, me pongo en las redes, pero lo dejo cuando tengo que hacer otra cosa. Moderado ya es cuando encuentro una dificultad, lo dejo, pero me cuesta, reniego, le contesto a alguien. Grave es cuando ya no lo puedo dejar, cuando ya me afecta el sueño, cuando ya me afecta las calificaciones en la escuela, todo por estar con un juego, ni hablar apostando, eso también ya es. El tema de la apuesta
es que sí o sí de leve va a pasar a grave Mm. en algún momento. El juego no, porque a no ser que haya una apuesta de por medio, si es un juego, pues, se puede hacer adicto a un juego, por supuesto que sí, pero no es tan normal, digamos. Porque el juego llega un momento en donde quizás ya lo terminaste, ya te aburriste, lo que fue, y lo podés dejar. En cambio, las apuestas no se terminan nunca. Claro. Siempre, si no hay dinero, hay préstamo. Entonces, y si no hay préstamo, apostás lo que sea, apostás el auricular. Claro. Aparte, entender que está todo diseñado como todas las pantallas, ¿no? No por endemoniarlas, pero sí están diseñadas justamente para que nosotros estemos ahí todo el tiempo, el mayor tiempo posible. Pero pensaba mientras vos hablabas en esto de cuánto tiempo estoy ahí, ¿no? Y que el chico te diga, mamá, ¿me traes el plato acá y como acá? Y decís, bueno, mientras que coma, Claro. que esas son, es muy de mamá eso. Sí. Capaz que papá es más la norma, decir, no, vení acá, levántate, vení a comer. Pero mamá no dice, no, mientras que coma, le llevo. Entonces le llevo el teclado, ¿no? La comida. Y está muy bueno eso, empezar a ver qué cosas se deja, Claro. ¿no? Porque ni hablar, hacer la tarea de la escuela, si está ahí, no. Bueno, hay lugares que eso también es muy, muy propio de la ciudad y por eso está bueno hablarlo porque a medida que lo vamos desarrollando no vemos las dificultades, ¿no? En mi época yo tengo 40, pero yo salía de adolescente a la plaza y a juntarnos y a nada, a charlar en la plaza y algunos con bicicleta daban una vuelta a la plaza, 2 cuadras y volvíamos. Era esa la diversión. Claro. Hoy en las ciudades no se puede hacer eso, ya cada vez menos. Entonces los chicos también, y ahí necesariamente tenemos que hacer algo todos como adultos. Si vos decís, bueno, estoy preocupado por por mi hijo, ¿no? Bueno, consultar a los compañeros de colegio y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y no necesariamente que tenemos que todo que salir a gastar fortuna de plata, sino decir, che, se puede juntar todo en tu casa, todo en la mía, hacemos un plan, unos cuantos días por semana, van a hacer un deporte, van a un club, vamos todos al mismo club. El deporte ayuda muchísimo para prevenir todo eso. Eh, Porque empieza muy sutil las malas contestaciones, cuando no lo pueden dejar, cuando empieza a hacer el castigo, ¿no? La herramienta de castigo. Si no terminas la tarea, no jugás los juegos, ¿no? Y se ponen rebeldes, gritones, contestan, y cada vez más subido de tono, porque si no hay una resistencia del otro lado, cada vez escalan más. Bueno, en eso que dijiste del deporte, volvemos a lo anterior. ¿Por qué es tan importante y por qué sigue siendo la herramienta más eficiente? Porque genera sensaciones. Mm. Vos podés, entre estar con un videojuego, de hecho nos pasa a nosotros adultos, dame un plan que haga que yo salga domingo de mi casa. Solo por mi hijo, pero si fuera por mí, yo no salgo. Este domingo, por ejemplo, llevamos a mi hijo ahí a un coso que es para saltar en Unicenter. Pero si él no estaría, yo no saldría a ningún lado. Es domingo, quiero descansar, quiero mirar la tele. Me genera mejores sensaciones que salir. Claro. Y ahí es lo mismo. Creo que la mejor sensación actual es el deporte, lo que te genera. Por eso es una herramienta recontra recomendada. Si vos vas a proponer estar en la plaza, bueno, ¿qué sensaciones me genera la plaza? No sé si está bien o está mal entrar en competencia con un juego o con lo que sea, pero lamentablemente llegamos hasta acá. Y hay que Claro. ver qué sensaciones me va a generar este nuevo plan. Porque si no me aburro y saco el celular. Y es lo mismo. Estamos en la misma situación, solo que afuera. Total. Bueno, eso también lo he charlado con algunos adolescentes, que es como la espera, ¿no? Mi esposo me decía que él hacía mindfulness, ¿no? Porque ahora le ponen todos nombres rimbombantes. Y no digo, no es nada contra el mindfulness, que me parece fantástico, pero él decía, yo viajaba en el colectivo cuando era chico y veía cómo la gotita de condensación caía por el vidrio. Y mi juego mental era decir, bueno, a ver qué gotita va tocando y la forma que hace. Entonces, claro, tenía 40 minutos en el bondi y hacía eso, ¿no? Pero estaba presente en el momento, lo que hoy te enseña el mindfulness, ¿no? Los chicos no pueden estar presentes en el momento, porque es muy lento, porque los aburre, porque no tiene este estímulo constante. Entonces, están, no sé, y también nos cuesta reconocerlo a los adultos. Estamos esperando en la cola a que atienda o subir al micro o lo que fuera, o en el tren, en el subte. Me pasó a mí ahora de estación a estación en el subte que tenés segundos. Están todos con el teléfono así. Sí.
Bueno, hay Entonces, un meme es terrible. que habla de que antes cuando ibas al baño leías los productos del shampoo. Ponele. Total. Hoy en día nadie va al baño sin el celular, es muy difícil porque mirá la que pregunta tonta, ¿qué vas a hacer? Si nuestros antepasados escuchan eso, Es se total. nos ríen en la cara. ¿Cómo que vas Claro, a hacer? Te sentás en un pozo, porque antes era en un pozo, en claro. cunclillas, y hacer lo que la naturaleza te pida. Hoy en día te preguntas, ¿qué hago en el baño entonces? Una locura. Sí, Pero son cambios culturales. ¿Qué pasan? El tema es hasta dónde nos lleva. Como todo cambio en realidad, como todo cambio al principio es como el péndulo, nos va a mm, llevar a un extremo hasta que se va acomodando. El problema es que en este extremo del péndulo hay grandes empresas, volviendo a la ludopatía, grandes empresas, grandes inversiones, grandes personajes que ponen su cara en el sitio de apuestas. Entonces, en ese extremo es muy complicado. No es como leer el shampoo terrible. en el baño, es mucho más No, complejo. terrible, terrible que también lo veníamos hablando, los ídolos de la selección argentina de fútbol, y eso es lo loco, ¿no? También que no los critico, dan excelentes mensajes, ¿no? Con su forma de ser, con su forma de comportarse, porque ninguno es un desbarrancado, un loquito, ¿no? En el espíritu de cuerpo, el no rendirse, el mejorar, ¿no? Un Sí, montón de tal cosas cual. súper positivas, pero también son una marca y también trabajan de eso y también tienen agentes que le consiguen contratos millonarios para hacer propaganda de, no sé, pañuelito, ¿no? Y lo que decías vos, las ventas de la hamburguesa subieron Claro. astronómicamente cuando el arquero hizo la propaganda, pero no sabemos cuánto subió, porque no son cifras que se revelen, los sitios de apuestas Claro, de todos los jugadores que dijeron, jugá sano, ¿no? Y te dice, claro. si tenés 18 no, Sí. o menos 18 no. Y No, esa es y la única bueno, barrera. no es mi papá para decirme qué puedo hacer. Mirá, la verdad que en lo personal sí, yo la verdad que lo vi muy mal. Me acuerdo que una vez salí, fui a Córdoba, dimos una charla sobre ludopatía, súper contento, los chicos, todo. Salgo, una foto gigante enfrente de la escuela del Dibu Martínez con una casa puesta. Y ahí y lo que le dije a las dos personas que estaban conmigo es, ya está, perdimos. Esta imagen acá hace mucho más que nuestra charla. Es terrible, es terrible. Y no es que no se pueda hacer, ¿eh? En esto sí a mí me gusta ser crítico, porque pueden decir que no. No es una cuestión de política ni nada que voy a entrar, ¿eh? Pero, por ejemplo, Mbappé decidió, que le podemos criticar muchas cosas, pero él decidió no fomentar casas de apuestas. Y no las fomenta. Y pueden vivir. Una cosa somos nosotros que nos da una buena oportunidad económica y lo pensamos por todos lados. Ellos pueden decir que no y seguir viviendo bien. Sí, total. Entonces, a veces son cuestiones también de estos principios, el hecho de pensar. Ojo, remarco que el Dibu Martínez no lo volví a ver en casas de apuestas. Mm. Creo que hizo esa temporada que fue el mundial anterior y después no hizo más. Me parece bien, lo celebro. Sí, sí, siguen habiendo igual un montón de cosas Sí, remanentes, sí, porque normal. sí, no las sacan. Pero sí, lo que te quiero preguntar es, cuál es, vos das muchas charlas en colegios, ¿cómo es la respuesta de los chicos? ¿Los chicos lográs llegar a ese punto que sí se despiertan, los reconocen, dicen, che, estoy teniendo un problema? ¿Cómo es la respuesta? Porque siempre ¿no? Desde esta mirada de adulto, ¿no? Siempre pensamos, bueno, los papás se tienen que dar cuenta, los papás se tienen que involucrar, pero estamos hablando justamente de adolescentes que no son tan chiquitos y están desarrollando esta conciencia de sí, ¿no? Y están ejercitando. ¿Cómo es la respuesta de los chicos cuando les hablas de estas cosas? Bien. Mira, hoy en día cuando hablamos, porque hacemos varias charlas de varios temas, ¿eh? En salud mental general son mucho más maduros, muchísimo más maduros, ¿eh? Te preguntan, se abren, preguntan cosas sin ningún tipo de vergüenza la mayoría de las veces, lo cual lo celebro. En cuanto a la ludopatía me di cuenta que, pero esto es algo mío, no digo que haya una estadística ni nada. Las mujeres, o sea, las nenas son mucho más conscientes que los hombres, porque en las charlas siempre hay un momento de debate. Y los hombres son como más inmaduros en el sentido de pensar, no, pues esto lo dejo cuando quiero, la típica dinámica de la adicción. Pero las mujeres siempre plantean otras cosas, plantean, esto es un problema, esto es grave, o le dicen al que dijo no pasa nada, sí, date cuenta, no escuchaste todo lo que habló. Yo lo vi más así. No sé, capaz que hay un estudio de esto, capaz que no, pero yo vi mucho más madurez en las nenas que en los nenes sobre estos temas. Después, está recontra presente, pero recontra, pero mal, ¿eh? Mal, 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 a tal punto de que no ven la hora que llegue el recreo para apostar. Y esto lo vi yo con mis propios ojos. Me lo contaban al principio los docentes, yo a veces pensé que exageraban,
Pero no. De hecho, una vez terminamos la charla y me llevó la profesora a ver como una ventanita, como lo que está ahí de arriba, y había dos chicos apostando. Me dijo, terminaste de hablar y los vimos así por atrás. Estaban ellos apostando en el recreo. La situación es muy grave, muy, muy grave. No se habla tanto ahora porque hubo una época que sí fue el boom de hablar, pero el problema sigue, solo que no se habla, pero sigue. Eh, y después en cuanto a buscar ayuda, sí me pasó que sí, hay muchos chicos que ya se dan cuenta que tienen un problema y me preguntan a dónde puedo ir. De hecho, eh, yo cuando hago cerca de Boulogne, que es donde está la ONG, lo primero que hacemos es recomendarle los espacios, pero muchas veces te preguntan, ¿cómo hago? ¿Dónde busco ayuda? O a veces es la pregunta encubierta, tengo un amigo que le pasa Claro, tal sí, cosa, típica, obvio. que yo obviamente les voy a seguir el juego porque no va por ahí exponerlo, pero son más conscientes, saben que es un problema. Hablando de la ONG, ¿dónde y cómo pueden llegar a la ONG? Mediante las redes, Comisión Psicosocial Latinoamericana, en Boulogne, estamos en Bernardo Irigoyen 1202, y ahí tenemos varias dinámicas. De hecho, hablando de adolescentes, ahora compramos una mesa de pool, una de ping-pong, y estamos armando algo gratuito para que los chicos vayan, pasen una tarde ahí en la ONG y después poder hablarles de salud mental, 20 minutitos nada más, y después a casa. Eh, pero vamos a empezar un trabajo más profundo. Ya hay adolescentes que van, pero van a los grupos, van a terapia, queremos armar algo un poquito más general. Pero en Boulogne estamos ahí. Nos pueden buscar, si no, más fácil en las redes como Comisión Psicosocial Latinoamericana. Es que lo lúdico siempre engancha. De hecho, a los adultos también nos engancha. Y los chicos, a veces en esto de que nosotros decimos, bueno, para algunas cosas son más grandes, para algunas cosas son más chicos, si lo comparamos con la infancia, decimos, bueno, no vas a tener juguetes porque ya no. Pero siempre se enganchan y ahí también está en encontrarle esto que decías, bueno, la sensación de decir, bueno, te divertís, la pasás bien, interactúas con otro. em, Podés comer algo, ¿por qué no? ¿No? Me parece que por ahí empezar con lo más simple Sí. e- y, y volver al diálogo. Siempre digo que cuando desconectamos a los chicos de la pantalla, los que tenemos que estar somos nosotros, ¿no? No le podemos decir, bueno, aburrite y, no sé, crea. Claro. Eh, pero empezar a hablar, empezar a decir, bueno, ¿qué te gusta? Salgamos a andar en bicicleta, salgamos a pasear, necesita un compromiso. Si no, es como todo, tercerizamos el problema también y tercerizamos la solución sin involucrarnos. Me gusta que los chicos demuestren también un principio de conciencia, aunque después no lo puedan manejar. Ahora, los papás, qué respuesta tenés de los papás? Mira, siempre, por lo menos, nunca me pasó que un padre diga no quiero que porque les mandan antes los permisos. Nunca me pasó que haya un chico que no pueda estar en la charla. Al contrario, muchas veces también, al principio, ahora ya es más el boca a boca, pero al principio íbamos porque los padres pedían a la escuela algo. Entonces, al comienzo googleaban, veían las cosas que hacemos y decían, che, Axel, te vi en las redes sociales, ¿querés venir? Al principio fue así. Nunca hubo una queja, ni un problema, ni nada. De hecho, lo que hay sí es repercusión positiva. Como te digo, allá en Boulogne, en las zonas alrededores de las charlas que damos, hay muchos que después terminan yendo a terapia. Obviamente lo llevan los padres. Eh, entonces la repercusión es positiva. O si no, yo dejo siempre el número de la ONG y los padres preguntan, consultan. Algunos terminan teniendo mi número y un intercambio de mensajes. Pero sí, se necesitan muchas herramientas. Porque una cosa es para mí que yo trabajo y vivo de esto y estudié esto, y otra cosa es para alguien que, nada, trabaja en otra cosa y tiene que estar 12 horas metido en un lugar. No tiene idea lo que es la ludopatía, cómo ayudar, qué hacer, qué no hacer. Y estas cositas, que son cositas que para mí, para vos, para nosotros es muy simple de entender o de conocer, para las personas que tienen su mente enfocada en una logística 12 horas, no es tan simple de entender. O capaz que nunca Total. se preguntaron, che, ¿qué onda con las apuestas? Pero cuando les va dando estas herramientas, generalmente se va generando este vínculo. No es la solución a todo, pero por lo menos comienza a hacerse un pequeño efecto dominó, que tal vez termina en la terapia del chico. Mm. A veces, en el mejor de los casos, a veces no. A veces termina en tener el número de alguien. Tengo el número no sé, de un psicólogo, listo, lo tengo ahí guardado. Cuando necesite, cuando él quiera buscar ayuda, sé a quién escribirle. Que como te digo, para mí tener el número de un psicólogo es re simple, porque trabajo de esto. Pero para quien no tiene nada que ver con la salud mental es complejo tener el número de un psicólogo. Total. Pero también derribar el mito de que es
del estigma, ¿no? Mm, Eh, porque seguimos todavía viviendo en era en donde ir al psicólogo no, es para los locos, ¿no? O ir a terapia, ¿no? Que, viste, o por ahí las ONG como la tuya, que trabaja con un amplio espectro de problemáticas sociales, dice, no, siempre piensan en la granjita de rehabilitación. claro. Entonces empezar a derribar esos mitos como para decir, bueno, hay un montón de cosas en las que te puede ayudar, contener y, y ser un apoyo en la crianza, ¿no? Porque como decís vos, el hombre que está en la fábrica todo el día o la mujer que está en la oficina todo el día y llega y necesita optimizar esas, aunque sean 2 horas y media de contactos con tus hijos, optimizar la forma en que los mirás, cómo se comportan, aunque sean 2 horas y media al día, para decir, detecto si algo le está pasando, porque son más las horas que no pasan con nosotros. Ni hablar si están en un colegio de doble escolaridad. Sí. Remarco esto que decís de los mitos. De hecho, hoy en día la ley de salud mental prácticamente te prohíbe internar a alguien. Mm, Entonces, eso de sí. decir, mi hijo es adicto, lo vamos a internar, no. Hoy en día la ley de salud mental y los profesionales son mucho más conscientes promoviendo el hacer un proceso fuera de una internación para evitar que, y sobre todo un adolescente que necesita sociabilizar. Hay casos extremos que sí, por supuesto, no digo que no, pero son los menos. Sí. La mayoría es, vamos a trabajar con lo que tenemos, no vamos a internar, no vamos a poner un chaleco de fuerza a nadie, nadie va a ir arrastrándose hasta una habitación, eso ya no pasa. Pero claro, insisto con esto, si vos no tenés nada que ver con salud mental, no sabés eso. Mirás las películas y ves al tipo que lo arrastran con un chaleco y decís, chao, así. Choque, ¿no? Claro. De hecho, eso pasa mucho con ataques de pánico. Mucha gente no habla que tiene ataque de pánico porque cree que lo van a internar. Mm, Y padece algo que es relativamente, entre comillas, fácil de tratar durante años. Y no sabe que una terapia, a veces una medicación, a veces otras técnicas como mindfulness, respiración y demás pueden hacer que uno viva completamente bien o le den el alta. O vergüenza. Oh, ni hablar. O vergüenza que, porque también tener que, y esto es muy, muy de orientación familiar, ¿no? A veces, cuando no están bien puestos los límites hacia adentro y hacia afuera de la familia, ¿qué le voy a decir a tu abuela que te está pasando, ¿no? O a la tía fulana, y voy a decir, primero que no siempre es necesario, y segundo, con decirle la verdad, y en todo caso pedirle que te colabore, ¿no? Y ayudar, porque cuanto más un chico que está en cualquier situación problemática, cuanto más red de contención tenga, es más saludable su recuperación y su salida de ahí. Yo siempre cuento una historia, ya pasó muchos años de esto. Una vez una mujer, yo le comenté, mira, tu hijo, en otras palabras, ¿no? Pero tu hijo se quiere suicidar. Y lo que me dijo fue, lo primero que me respondió, lo primero fue con una voz muy cheta, ¿qué va a pensar la gente del club? Yo en ese momento me quedé helado, porque además fue hace muchos años, yo hoy en día tengo otra experiencia para encarar eso. En ese momento me quedé helado porque era lo que menos me esperaba. Claro, Lo primero que yo me espero es, ¿qué hago? total, sí. Pero, ¿qué va a pensar la gente del club, de un club de San Isidro, muy, muy importante? Como que, no sé qué va a pensar la gente del club. Tu hijo se quiere suicidar. ¿Qué tiene que ver el club? ¿Qué tiene que ver esa gente? Pero está eso. Está eso. Claro. Fue como un impulso muy inconsciente porque fue así al instante. Qué sé yo. Es terrible. No juzgo a nadie, estoy contando una anécdota. No, son piezas que vos decís, entiendo la problemática más acabadamente, ¿no? Claro. Pero sí, derribar esa vergüenza, derribar esos mitos del que dirán, del que tengo que salir a dar explicaciones, del que tengo que invertir, o del que son unos chantas y me quieren sacar la plata, entender que hay riesgos que adentro de nuestra casa, bueno, la serie Adolescencia habló mucho de eso, de los riesgos y nos abrió muchísimo los ojos a un montón de cosas, ¿no? Hasta del vocabulario que manejan los chicos, ¿no? De que los peligros pueden llegar a estar también dentro de nuestra casa y el principal peligro de todo es no prestarle atención a nuestros hijos. Sí, mira, ya que tocas la serie de adolescencia, el lenguaje de los adolescentes también, que ahí se habló muchísimo de eso. Cosas que yo trabajando con adolescentes conocí ahí. También es fundamental ver cómo habla, qué significa lo que dicen. Ahí estaba la famosa palabra incel, que hoy en día ya es más normal gracias a esa serie. Sí, total. Pero algo que es terrible y que por ahí vos lo lees en los mensajes de tu hijo y no tenés idea a qué se refiere, pero lo está recontra padeciendo tal vez. Son cosas fundamentales. Pero Total. insisto con esto, si trabajás 12 horas, no hay tanta forma de que puedas ver esto. No hay mucha forma. Pero hay que estar atento. Total, hay que optimizar ese tiempo. Sí. Axel, muchísimas gracias primero por todo el trabajo que haces
y segundo por ayudarnos a que cada vez más personas puedan prestar un poquito más de atención, buscar ayuda, interesarse más en esto que no es solamente un jugar a los jueguitos, sino que puede ser mucho más peligroso. Tal cual. Bueno, nada, gracias a vos, gracias por la invitación y lo importante es esto, llevar el mensaje, replicarlo. Alguien de los que haya escuchado que se quede con algo y que se lo cuenta a la tía, a la hermana, ya está, ya se hizo, valió la pena Total. todo lo que se hizo. Absolutamente, absolutamente. Y a todos ustedes los invito a que pasen por cadafamiliasumundo.com, el portal de orientación familiar que armamos entre todos. Ahí van a tener muchísima más información sobre la familia, cómo son los ciclos vitales, tanto individuales como de la familia, y cómo convergen, cómo es la dinámica de una familia. Cómo trabajamos en asesorías personalizadas a la medida de cada familia, porque cada familia es única. Cómo asistimos a instituciones de salud, educativas, legales, religiosas, deportivas. Vas a encontrar muchas notas de distintos profesionales y de distintos temas en el blog, y otros recursos como por ejemplo la prevención, que no solamente como este programa, sino que hacemos charlas, cursos, talleres, escuelas para padres, todo lo que quieras saber de la familia lo vas a encontrar ahí en cadafamiliasumundo.com. Les agradezco por seguir este programa, por compartirlo, por comentarlo, por seguir debatiendo justamente en los comentarios y hacer que esto llegue a más personas, ¿sí? No nos hacemos más ricos por estar acá, pero si podemos lograr ser mejores familias y una sociedad más saludable, todo valió la pena. Así que les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau.